Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 25 ya de septiembre y el día viene fresco, el otoño ya está aquí y hay nubarrones en el horizonte. El primero, los presupuestos generales del Estado. La negociación con Puigdemont tiene que alargarse y hay que suspender la sesión del jueves donde se iba a aprobar el techo de gasto. Ese techo de gasto es la llave para sacar los presupuestos. Sánchez y Montero insisten en que quieren darle una oportunidad al diálogo. ¿Y esto qué realmente significa? Bueno, pues vamos a ver qué más le podemos dar Junts para conseguir esos votos. De momento ha exigido que las autonomías pueden endeudarse mucho más y lo que es evidente es que sus votos no van a salir gratis. Lo vamos a pagar todos nosotros. ¿Qué pasará si el gobierno no consigue apoyos y se prorrogan los presupuestos generales del Estado? Bueno, las matemáticas parlamentarias no cambian y todo apunta a que en 2025 las cuentas del Estado serán las mismas que se aprobaron en 2023 y que posteriormente se prorrogaron para este 2024. Pero ojo, porque el mapa ha cambiado. En 2023 no había ni la misma inflación que ahora, ni el PIB de España crecía al mismo ritmo, ni teníamos la tasa de paro que hay en la actualidad, ni tampoco los datos de déficit o deuda pública. No, la fotografía no es la misma. La primera consecuencia que podría tener no aprobar las cuentas la pagarían las comunidades autónomas y también los ayuntamientos. El Gobierno, como forma de presión, recuerda que no aprobar su propuesta de techo de gasto, que es el paso previo a los nuevos presupuestos, supondría volver a los planteamientos de hace 2 años y, por lo tanto, las entidades autonómicas y las entidades locales se quedarían sin el balón de oxígeno de 12.000 millones de euros de más gasto que está contemplado en la actual propuesta. Otra consecuencia sería la posibilidad de que se retrasase la llegada de los fondos europeos que están sujetos a condiciones que con las cuentas prorrogadas pues no se van a cumplir. Así que ya lo ve, ahí tenemos presupuesto y algunas comunidades que piden más que otras y bueno, que lo vamos a pagar todos nosotros. El segundo gran asunto es la geopolítica, que queda en otro plano frente a la macro y frente a los bancos centrales. La prima geopolítica a los mercados está ya incorporada en el precio de todos los activos, también en el precio del petróleo. Lo que tira de él es la expectativa de una mayor demanda por parte de emergentes y también las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos están contando los que siguen muy de cerca los conflictos y también las materias primas? Dicen que si Israel pasa de lanzar misiles a iniciar una invasión terrestre, Irán podría entrar en juego y podría generarse más tensión en el estrecho de Hormuz. Líbano también puede atacar unos yacimientos de gas que Israel tiene en el Mediterráneo y esto impactaría a Israel y a otros países que importan este gas y provocaría un repunte en el precio de esta materia prima. Hay que tener en cuenta que Líbano no produce, no refina, no tiene nada en esta industria petrolera. El problema es si entra en escena Irán e impide que Israel pueda exportar su gas natural a otros países como Egipto o como Jordania. Esto impactaría en el precio y Europa es aún altamente dependiente del gas. De la macro, Alemania desfallece por el fin del gas ruso barato, por los tipos de interés aún altos y por una menor demanda de China, uno de sus grandes clientes. Los indicadores adelantados de actividad y de confianza allí en Alemania pues indican un profundo deterioro. La esperanza está en China, que saca bazooka y está dispuesta a dopar su economía para sacarla de una desaceleración estructural. Y ya sabe lo del efecto mariposa. Tira el inmobiliario chino, también las empresas ligadas al consumo, rebota el lujo europeo que aupa al CAC 40 francés y también al DAX alemán. Las bolsas siguen en máximos y en renta fija. La idea es que los bancos centrales harán
todo lo posible para sostener la expansión económica más tiempo. Hay apetito por la renta fija. Lo vimos ayer en la subasta del Tesoro, que recibió un récord de demanda para su bono ligado a la inflación. Colocó 4.000 millones, pero la demanda superó los 50.000 millones. Hay un elevado número de inversores, todos ellos de alta calidad, con apetito y profundo acceso del Tesoro a los mercados financieros. ¡Olé! Esto es muy buena noticia. Hoy hablaremos de ello con Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas. Aprovecharemos para preguntarle también por las palabras de Escrivá en su toma de posesión oficial como gobernador del Banco de España. Habló de humildad, de independencia y de transparencia. Al acto acudieron Carlos Torres, presidente del BBVA, Josep Oliu, presidente del Sabadell, sonrientes pero con la bola en la garganta. Sí, se palpaba tensión. No faltó Gori Golzarri, ni tampoco Alejandra Quindelán de la AEB, ni José María Méndez de la CECA. Ana Botín excusó su asistencia y delegó en el vicepresidente del grupo. Y si da tiempo, pues también veremos si es posible, si es factible aplicar la propuesta de Feijóo en el mercado laboral. Trabajar 9 horas al día, pero 4 días a la semana. ¿Le suena bien? Pues a ello que vamos. 7 y 6, esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y arrancamos en Estados Unidos con la apertura de la cumbre de la ONU, que tiene en el foco el conflicto de Israel con sus vecinos. Biden advierte contra una escalada en Oriente Medio en su último discurso ante la ONU como presidente. El demócrata pidió dar una oportunidad a la diplomacia. Ahora es el momento de que las partes finalicen sus términos, traigan a los rehenes a casa y garanticen la seguridad de Israel y Gaza libres del guión de Hamás. Alivien el sufrimiento en Gaza y pongan fin a esta guerra. Todos los líderes están pidiendo la paz en el conflicto, justamente en este que es el peor momento. Los primeros ministros de Israel y Líbano también tendrán ese momento de hablar ante la ONU. El secretario general, Antonio Guterres, asegura que el estado del mundo actual es insostenible. Primero, el estado de nuestro mundo es no podemos seguir así. Y segundo, los desafíos que enfrentamos tienen solución, pero eso requiere que nos aseguremos de que los mecanismos de resolución de problemas internacionales realmente resuelvan los problemas. Israel vuelve a atacar Beirut y causa más de 6 muertos y 25 heridos. Continúan los bombardeos mientras que el embajador de la ONU en Tel Aviv asegura que los hebreos no pretenden por el momento, dice, un ataque terrestre. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, alertó ayer sobre el empeoramiento de la geopolítica mundial en una entrevista en la CNBC. Así que mi pregunta es que toda la geopolítica puede determinar el estado de la economía, pero en realidad es la geopolítica la que hace que estas cosas, ya sabes, estén empeorando, no estén mejorando. Existe la posibilidad de que se produzcan accidentes y suministro de energía. Dios sabe que otros países se involucran. Hay muchas guerras en este momento. Hay buques de guerra estadounidenses atacados casi todos los días en los mares rojos. Esa es mi mayor pregunta. Este conflicto está teniendo menos efectos en el precio del crudo que lo que cabría esperar, pero esto podría cambiar si Irán entrase en el conflicto. Jesús Sánchez León, Castañar Investment Fund. Estamos viendo una tensión creciente en el Líbano y el problema que puede llegar a darse es que Israel pase de lanzar misiles a hacer una invasión terrestre, ¿no? En este caso, quien podría entrar en el juego es Irán. Irán podría respaldar al Líbano y eso tendría 2 derivadas inmediatas. Primero, el Mar Rojo va a seguir cerrado, como está cerrado ahora mismo, al tránsito. Y por otro lado, podría dar una nueva tensión en el estrecho de Hormuz. Ligeras correcciones en el mercado de materias primas. Tenemos al Brent en los $74,32 el barril, bajando un 0,2%. Un poquito más corrige el West Texas de referencia en Estados Unidos, 0,3% abajo, $71,35.
Ayer la ONU, Sánchez y su homólogo marroquí reiteran su compromiso en favor de una migración ordenada. Tras su reunión en Nueva York, en medio de la crisis migratoria que sufre España con la llegada de cayucos con inmigrantes ilegales y algún intento reciente desde Marruecos de acceder de forma masiva a Ceuta, que fue frustrado por las mismas autoridades marroquíes. En España, PSOE y Sumar llegan a un acuerdo para desbloquear en el Congreso la regularización de 500.000 extranjeros. En la ONU también habló Zelensky pidiendo la paz, a la vez que pide más armamento para Occidente. Más cazas Eurofighters para luchar contra Putin. Y es que ayer el líder ucraniano viajó a la ciudad de Biden también, tras reunirse con el presidente. Por el otro lado, Trump elogia a Rusia y pide frenar la ayuda a Ucrania. Zapatero confirma que medió para que González Urrutia pudiera abandonar Venezuela. Fue en un acto ayer en el Ateneo de Madrid. Fue su primer acto público tras las elecciones de Venezuela el pasado 28 de julio. Elecciones cuyos resultados no reconoce la comunidad internacional, y el expresidente español ha defendido su actuación, esa mediación para que volviera González Urrutia en el conflicto, como una muestra de discreción. Futuros de Wall Street ligeramente negativo en preapertura. Sobre todo baja el US 200, un 0,4%. El resto de bolsas estadounidenses en negativo, con un 0,2% de corrección de media. En cuanto al Nasdaq, algunos analistas apuntan a un sobreprecio en las tecnológicas. Gisela Turazzini, CEO de BlackBerry. Tenemos precios caros en tecnología y un mercado que descuenta tal vez un escenario excesivamente complaciente, ¿no?, en cuanto a política monetaria. Y Powell pues ya se ha expresado en los términos que en BlackBerry venimos defendiendo los últimos 2 años, ¿no? Y es que el objetivo de inflación del 2% es demasiado dovish, ¿no? Tipos de interés en torno al 2 es un escenario más plausible que una vuelta a tipos 0. Para mí está clarísimo, en este caso. El IBEX 35 parte hoy desde los 11.837 puntos en una jornada con pocos datos relevantes. Gana un 0,15% en preapertura. El INE publica hoy el índice de precios industriales del mes de agosto. En Estados Unidos conoceremos también las solicitudes semanales de hipotecas y la venta de viviendas nuevas. Y la bolsa china en verde tras nuevos estímulos para los bancos comerciales por parte del Banco Central del país. Bolsa de Shanghái ganando casi un 2%, un 1,7%. El Hansen de Hong Kong un poquito más, un 2%. El Nikkei japonés un 0,2% de ganancia, y el Kospi coreano totalmente plano en este momento. Todo esto tras anunciar el Banco Central del gigante asiático, el chino, un paquete de estímulos para recuperar la economía, reducir también el porcentaje de fondos que una entidad no puede prestar, liberando más de 140.000 millones de dólares de liquidez en el mercado. José Basagoiti, cofundador de Trading Pro. Son todo medidas muy buenas para las bolsas, meses de liquidez. Algo escéptico, como comentas, con la economía real, ¿no? China sigue en una inflación monetaria tremenda que tiene su raíz en algo diferente, ¿no? No creo que el problema sea ahora mismo tratar de inyectar más liquidez, sino que el ciudadano vuelva a tener confianza, y eso va a ser muy complicado porque las crisis inmobiliarias, no olvidemos, son las peores de todas y las más duraderas, sobre todo si salpica un poco al sector financiero como ha sucedido en China. El director ejecutivo de JP Morgan EMEA y codirector de Banca Global, Filippo Gori, dice que restaurar la confianza del consumidor es más importante ahora para China a largo plazo. El sector inmobiliario en China definitivamente necesitaba una mayor estabilización y apoyo, así que estoy seguro de que los inversores están reaccionando muy positivamente a esta noticia. En general creo que el escenario está mejorando y que probablemente haya cierto grado de optimismo regresando al mercado chino en este momento. Escrivá toma posesión como gobernador del Banco de España, anunciando cambios en la ley de autonomía de la entidad. Defendió su independencia frente al gobierno y justamente por eso anunció cambios en esa ley de autonomía. Parece razonable reflexionar sobre la conveniencia de introducir modificaciones en nuestra ley de autonomía transcurridos esos 30 años. Y así lo cree también el Consejo de Gobierno del Banco, de tal forma que en la primera reunión bajo mi presidencia decidimos constituir un grupo de trabajo para sistematizar y dar forma a estas reflexiones. Revisitar aspectos de la ley que pueden reforzar todavía más su independencia es sin duda una cuestión que debe evaluarse. El Gobierno mejora 2 décimas la previsión de crecimiento para 2025 de 2026 al 2,4 y 2,2%. Actualización de datos macro en España, con los que el Ministerio de Economía prevé que la demanda interna sea el principal motor de crecimiento durante este año. También se esperan mejores datos en empleo. Carlos Cuerpo.
Actualizamos 3 décimas al alza nuestra previsión para el año 2024 hasta el 2,7%. Les recuerdo que el consenso ahora mismo está prácticamente en esa línea, en un 2,6%. Actualizamos también al alza nuestra previsión para el año 2025 y 2026, 2 décimas cada uno de ellos, hasta el 2,4% y 2,2%. Es decir, seguimos creciendo de manera fuerte y robusta en estos próximos 3 años. El Gobierno retira la votación sobre la senda de déficit a la espera de llegar a un acuerdo con Junts. Justamente el partido que tumbó la pasada votación de la senda de estabilidad. Míriam Nogueras deja claro que no harán fáciles las cosas al Gobierno y que quieren una propuesta mejor para Catalunya. Des de Junts no hem donat ni donarem mai Desde suport Junts a no hemos dado ni daremos nunca apoyo a cambio de nada. Parece que después de casi un año se comienza a entender. Es comença a entendre. El Gobierno aplaza la votación de esta senda de déficit, pero siguen con la intención de presentar el proyecto de presupuestos para el 2025. Eso sí, culpan al PP y no a Junts de que esta votación no salga adelante. Pilar Alegría. Y por eso, frente a esa llamada a la responsabilidad y al diálogo, ciertamente tenemos un Partido Popular que, con tal de infringir una derrota al Gobierno, están dispuestos a rechazar estos 12.000 millones de euros que van a beneficiar claramente la vida de la ciudadanía de nuestro país. Feijóo asegura que se abrirá a negociar si el Gobierno retira el cupo catalán. Y además critica la falta de apoyos del Gobierno para seguir adelante. El líder popular asegura que sería más fácil conversar sin el cupo catalán en la mesa. Lo mismo ha dicho el líder de los empresarios, que pide justamente una votación sobre ese cupo. Y desde luego hay algo que yo sí tengo claro, y es que sea o pase lo que pase, hay 2 formas de que algo sea constitucional. Una, que te digan qué es, y otra, que es lo que hay que hacer, que es que los españoles votemos. Es decir, yo creo que esto exige que los españoles votemos lo que se nos vaya a poner encima de la mesa. Feijóo propone una jornada de 4 días, 9 horas, y trabajo se abre a retrasar un año la reducción de la jornada laboral. Los sindicatos, eso sí, mantienen la convocatoria de manifestaciones. La COE se vuelve a oponer a la propuesta del Gobierno, que ahora cambia la fecha de aplicación al 2025. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé que la península continúe bajo la influencia de la circulación atlántica, con humedad que afectará de manera significativa al cuadrante noroeste. Esto traerá cielos nubosos y precipitaciones en la mitad noroeste, siendo persistentes y localmente fuertes en gran parte de Galicia, especialmente en su zona oeste. Hacia el sureste, las precipitaciones serán menos probables y de carácter débil y disperso en áreas como el sur de Extremadura, el oeste y norte de Castilla-La Mancha, el medio Ebro e interior de Cataluña. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte y cielos despejados en el sur. Habrá probabilidad de nieblas en Galicia, zonas montañosas de la mitad norte, así como en el este del archipiélago balear, Cataluña y Cádiz. Las temperaturas mostrarán un ascenso generalizado, con un incremento más pronunciado en las mínimas en la mitad oriental y las máximas en la fachada cantábrica y algunas zonas del centro de la península. También podría darse heladas débiles en las cumbres del Pirineo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros. Entra en sede.madrid.es. Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos
damos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@seneas.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Intereconomía. 30 años contigo. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:19. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. Rubén Gil, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Miramos a Asia, tiempo real. Tiempo real, tenemos mayoría de ganancias, prácticamente pleno de verde esta mañana. Las bolsas asiáticas subiendo, con China recuperándose aún más gracias a esos estímulos del Banco Central. Bolsa de Shanghái liderando las ganancias en aquella parte del mundo, subidas ahora mismo del 1,9%. Miramos a Europa, ¿vienen los futuros en rojo? En rojo, caídas para el futuro del DAX de casi medio punto porcentual. El del CAC 40 de París baja un 0,4%, un 0,3% el del FT100 de Londres y un 0,45% el futuro del Eurostoxx. Muy bien, echamos un vistazo ahora a Wall Street, en rojo también los futuros. Futuros americanos bajando también, algo menos eso sí que los europeos. Futuro del Dow Jones abajo un 0,19%, el del S&P 500 recorta un 0,12%, el del Nasdaq con caídas ahora mismo del 0,2%. Arriba Bitcoin casi un 2% a $64.242. Ethereum lo tenemos en $2.628, muy paradito frente al día de ayer. Miramos a las bolsas y lo primero es Asia. Bolsas asiáticas que vienen este miércoles en verde y China se recupera aún más gracias a los estímulos del Banco Popular del país. Y como decimos, liderando las ganancias en Asia, la bolsa de Shanghái con subidas del 1,7%. Tenemos también ganancias del 1,5% para el Hansen de Hong Kong, que sube más de un 11% en los últimos 7 días y que está ya a menos de un 3% de su nivel más alto en lo que va de año. Ganancias también para el Nikkei de Tokio del 0,16%. En negativo, la única que encontramos esta mañana, la bolsa de Corea del Sur, el Kospi, que está retrocediendo un 0,18%. Vuelve a ser noticia esta madrugada el Banco Popular chino, que ha anunciado una rebaja de 30 puntos básicos desde el 2,3 al 2% de una de sus principales herramientas para financiar a los bancos comerciales, los denominados servicios de préstamos a medio plazo. El gobernador del Banco de China, Pan Gongsheng, ya había avanzado ayer esta rebaja y anunciaba ese paquete de medidas de estímulo para reavivar la recuperación de la economía china, que está sentando bien hoy a los mercados y a algunas empresas que enseguida miraremos. Además, es noticia también que el Banco Asiático de Desarrollo ha mantenido este miércoles su previsión de crecimiento para China este año en un 4,8%. Dice que en un contexto de debilidad del sector inmobiliario y de amenazas deflacionarias. Miramos también al yuan chino, que está en su nivel más alto en 16 meses frente al dólar después de esas medidas de estímulo. Tenemos ahora mismo al yuan en 7,0169 unidades. Y las empresas que están reaccionando mejor a esas medidas de estímulo del Banco Popular chino son algunas compañías como los fabricantes chinos de automóviles, NIO o Li Auto, también las empresas de comercio electrónico. Tenemos en tiempo real a JD.com subiendo un 2,5%, Tencent subiendo casi un 2% y también suben los valores del sector minero. Jun Liu, economista jefe para China de HSBC, dice que el apoyo político anunciado por el Banco Central del país es para garantizar que la economía pueda alcanzar el objetivo de crecimiento del 5%. También prevé otro recorte de tipos el próximo año y dice que Pekín podría introducir más medidas de estímulo fiscal. Creo que también es posible que el Banco Popular China pueda reducir aún más, 25 a 50 puntos básicos los tipos, decía la economista jefe para China de HSBC. Si miramos a Japón, la noticia la encontramos esta madrugada en el índice de precios del productor del sector servicios, que mide la tasa de inflación registrada por las empresas en la compra de servicios. Se ha frenado una décima en agosto hasta el 2,7%, pero se queda una décima por encima de lo previsto. En Australia, es noticia, el dato de inflación se modera 8 décimas en agosto hasta el 2,7%. Es, ojo, el nivel más bajo desde 2021 y eso está haciendo que el dólar australiano caiga tras la publicación de esas cifras. Está en 0,6890 dólares americanos. Y terminamos en Corea del Sur, donde el nombre propio es la empresa estadounidense israelí de ciberseguridad WID, que cotiza allí en Corea del Sur y que está subiendo en bolsa un 0,7% tras estudiar una posible venta de sus acciones por una valoración de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, según está publicando Bloomberg. Miramos ahora a Europa.
Para el día de hoy, ¿qué tenemos, Ángeles? No tenemos muchos datos macro, pero bueno, algo podemos rascar. En España, el INE publica las cifras de precios industriales correspondientes al mes de agosto. En Francia se conoce la confianza del consumidor y las cifras de demandantes de empleo. Y dos nombres propios. Tenemos que estar pendientes en el mercado alemán de Commerzbank. Ayer anunciaba cambios en su comité ejecutivo. Bettina Orlob, actual directora financiera, va a pasar a ser futura presidenta del Consejo de Administración. El objetivo alemán es parar esa entrada de Unicredit en el capital. Y Sanofi, que ha recibido 2 ofertas de compra para su división de salud del consumidor de los fondos de capital privado Clayton y Pay Partners, según publica Bloomberg, con un precio que rondaría los 15.000 millones de euros. Muy bien, del día de ayer lo más importante, ¿dónde estuvo? Pues estuvo en que el IBEX 35, aunque se quedaba rezagado, cerraba en un nuevo máximo desde abril de 2015 y parte desde 11.837 puntos. Ese paquete de estímulos económicos en China sentó muy bien especialmente a las bolsas europeas, especialmente a la de París, porque en ese mercado están representadas muchas empresas del lujo. También las compañías de materias primas se vieron beneficiadas por las medidas. En España destacaron las subidas de las 2 acereras cotizadas en el selectivo, ArcelorMittal, que ganó un 4,7%, y Acerinox, que subió un 3,7%. En España hay poca representación del lujo, pero la cotización de Puig, que es lo que más se asemeja, recuperaba un 2,45%. Inditex revalorizaba un 1,84%. Ha cerrado por primera vez en su historia por encima de 53 puntos. En el sector financiero destacó Santander, subió casi un 1,5% en el día en el que aprobó la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de este año de 10 céntimos por acción. Es un 23% más que el año pasado. Y en Europa, ¿qué vimos? Pues Londres se quedaba rezagado junto con el IBEX, subió un 0,3%, París arriba un 1,3%, el DAX alemán avanzaba un 0,8% y el MIPTEL un 0,60%. Lo mejor lo vimos en los sectores ligados al lujo. L'Oréal ganó un 4%, Louis Vuitton un 3%, Hermès casi un 4% y Kering un 3,2%. Y veíamos también en Londres a Burberry subir un 2,1%. Josep Prat, gestor de Avante European Quality, cree que es una buena idea invertir ahora en estas empresas. En todos los casos, sin embargo, hemos llegado a unos múltiplos de valoración que en mi opinión ya son interesantes. L'Oréal es una compañía que siempre merece cotizar a PER 30 y está a ese PER. Louis Vuitton está por debajo de PER 25 y creo que merece el PER 25, y sin embargo Kering, que merecería un PER más cercano a 20, pues está por debajo de 14 veces, ¿no? Yo creo que a estos precios la inversión en estas 3 compañías es una buena inversión. Y en el mercado americano, S&P 500 y Dow Jones ayer en máximos históricos a pesar del mal dato de confianza del consumidor. Así es, el Dow Jones subió un 0,2%, terminó en 42.208 puntos, el S&P 500 subió un 0,25% hasta los 5.732 y el Nasdaq Composite subía medio punto, cerraba por encima de los 18.000 puntos por primera vez en su historia. Y todo ello, como decías, pese a que la confianza del consumidor en Estados Unidos sufría su mayor caída en un mes en más de 3 años. Se quedaban 98,7 puntos en septiembre frente a una lectura esperada de 104 puntos. Destacaban ayer los valores mineros, que subían tras ese anuncio de paquete de estímulo en China. Por ejemplo, Freeport McMoran subía casi un 8%, Southern Copper con avances de más del 7%. Subían también las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como Alibaba, casi un 8%, PDD Holdings, casi un 12%, y Li Auto con subidas de más del 11%. Una protagonista de nuevo, Nvidia, con ganancias de casi el 4%. En el lado contrario, en el lado negativo, Visa. Sus acciones caían casi un 4% después de un informe de Bloomberg que decía que el Departamento de Justicia se está preparando para presentar una demanda antimonopolio contra la red de tarjetas de crédito y el procesador de pagos. El mercado pendiente también de las declaraciones de los miembros de la FED. Habló ayer la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, advertía de que la inflación sigue estando incómodamente por encima de ese objetivo del 2%, lo que justifica, decía, la cautela a la hora de recortar los tipos de interés. Y esto lo decía un día después de que el presidente de la FED de Chicago, Austin Goolsbee, apuntara que los tipos de interés
condiciones deben reducirse significativamente para proteger el mercado laboral y apoyar la economía. Si las condiciones continúan así, habrá muchos recortes en los próximos 12 meses y existe prácticamente unanimidad al respecto, decía. Para hoy tenemos más declaraciones de miembros de la FED, por ejemplo, de Diana Klager, que es miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. En cuanto a empresas, vamos a mirar a Micron Technology, que presenta resultados, también a la petrolera Chevron, que ha comenzado a evacuar a todo el personal de sus plataformas Greenfield y Petroneus en México debido a la llegada de un ciclón tropical. Ojo a Vertex Energy, viene desplomándose un 52% en After Hours tras declararse en quiebra en un tribunal de Texas, apenas unos meses después de que pusiera en pausa la producción de diésel renovable en una refinería de Alabama por problemas económicos. En cuanto a referencias, poco significativo este miércoles, vamos a conocer solicitudes semanales de hipotecas y venta de viviendas pendientes, y muy pendiente el mercado también al discurso impeachment de la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, que va a presentar más medidas de su programa económico. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un atún al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Gobierno retira la votación sobre la senda de déficit que se iba a votar mañana a la espera de llegar a un acuerdo con Junts. Justamente el partido que tumbó la pasada votación de la senda de estabilidad. Míriam Nogueras deja claro que no harán fáciles las cosas al Gobierno y que quieren una propuesta mejor para Cataluña. Des de Junts no hem donat... Desde Junts no hemos dado ni daremos nunca apoyo a cambio de nada. Parece que después de casi un año se comienza a entender. Gairebé un any es comença a entendre. El Gobierno aplaza la votación de esta senda de déficit, pero siguen con la intención de presentar el proyecto de presupuestos para el año que viene, para el 2025. Eso sí, culpan al PP y no a Junts de que esta votación no salga adelante. Pilar Alegría. Y por eso, frente a esa llamada a la responsabilidad y al diálogo, ciertamente tenemos un Partido Popular que, con tal de infringir una derrota al Gobierno, están dispuestos a rechazar estos 12.000 millones de euros que van a beneficiar claramente la vida de la ciudadanía de nuestro país. Feijóo asegura que se abriría a negociar si el Gobierno retira el cupo catalán y propone jornada laboral de 9 horas, 4 días. Además, critica la falta de apoyos del Gobierno para salir adelante. El líder popular asegura que sería más fácil conversar sin el cupo catalán
en la mesa. Trabajo se abre a retrasar un año la reducción de la jornada laboral. Los sindicatos, eso sí, mantienen la convocatoria de manifestaciones, mientras la COE se vuelve a oponer a la propuesta del Gobierno. El Gobierno, eso sí, cambia ahora la fecha de aplicación para el 2025. España mantiene en su plan de clima que habrá 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Aprueba en el Consejo de Ministros esta inversión de 300.000 millones de euros, ya que prevé un crecimiento de la demanda eléctrica del 34% en 2030 respecto a la cifra del 2019. En el plan también aumentan los objetivos de cada una de las tecnologías renovables al final de la década. El conflicto de Israel con sus vecinos protagoniza la apertura de la cumbre de la ONU. Biden advierte contra una escalada en Oriente Medio en su último discurso ante la ONU como presidente. El demócrata pidió dar una oportunidad a la diplomacia. Alivien el sufrimiento en Gaza, pongan fin a esta guerra, dijo Biden. Todos los líderes están pidiendo la paz en el conflicto, justamente en el peor momento. Los primeros ministros de Israel y Líbano van a tener su momento de hablar ante la ONU. El secretario general Guterres aseguró ayer que el estado del mundo actual es insostenible. Israel vuelve a atacar Beirut y causa más de 6 muertos y 25 heridos. Continúan los bombardeos. El embajador de la ONU en Tel Aviv, eso sí, asegura que los hebreos no pretenden por el momento un ataque terrestre. Jimmy Dimon, CEO de JP Morgan, alerta sobre el empeoramiento de la geopolítica mundial en una entrevista con la CNBC. Existe la posibilidad de que se produzcan accidentes y suministro de energía. Dios sabe que otros países se involucran. Hay muchas guerras en el momento. Hay buques de guerra estadounidenses atacados casi diariamente en el Mar Rojo. Sánchez y su homólogo marroquí reiteran su compromiso en favor de una migración ordenada. Han sido en su reunión en Nueva York, en medio de la crisis migratoria que sufre España con la llegada de cayucos ilegales, con inmigrantes ilegales casi a diario. Algún intento reciente desde Marruecos de acceder de forma masiva a Ceuta, que fue frustrado por las autoridades de Marruecos. En España, PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para desbloquear en el Congreso la regularización de 500.000 de extranjeros. Y en la ONU también habló Zelensky pidiendo la paz a la vez que pide más armamento a Occidente. Más cazas Eurofighter para luchar contra Putin. Y es que ayer el líder ucraniano viajó a la ciudad de Biden, Scranton, en Pensilvania, tras reunirse con el presidente. Por el otro lado, Trump elogia a Rusia. Dice que Estados Unidos gasta demasiado y pide frenar la ayuda a Ucrania. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. SACIR Conservación ha sido adjudicada con varios contratos para el mantenimiento y conservación de un total de 2.731 kilómetros de carreteras en Navarra, León, Jaén, Burgos y Madrid. Entre estos destaca la adjudicación del Gobierno de Navarra en colaboración con Construcciones y Excavaciones Erriberri para la conservación de 1.145 kilómetros de carreteras en los municipios de Tudela y Tafalla durante 3 años y medio. Estos trabajos incluyen la conservación de la autovía A68, diversas carreteras forales y nacionales, así como antiguos caminos forales. Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó a SACIR la conservación y explotación de las carreteras del sector LE01 en 444,2 kilómetros en las vías A6, N120, N6, N536, N120A y N6A. El contrato es por un periodo de 3 años con 2 más de prórroga. Este sector incluye 6 túneles. El de mayor longitud es el túnel de Torre de Bierzo 2 en la N6 de 1.100 metros de longitud.
¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes primera vez de añojo o de Angus por solo 12,95 € el kilo, en tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Que es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Oye, lo primero, China. ¿Qué es lo que ha anunciado en el día de hoy? ¿Qué medida ha puesto sobre la mesa? Pues ha anunciado un nuevo recorte de tipos de interés para los bancos comerciales, para los préstamos que se realizan a medio plazo, ¿no? Nuevos estímulos, nuevas bajadas de tipos de interés que se unen a las bajadas de coeficiente de reserva ayer de 50 puntos básicos y también estímulo para el mercado inmobiliario, que es realmente donde tiene el talón de Aquiles, ¿no? Y anuncia el refuerzo de compra de viviendas vacías, refuerzo también de pagos para hipotecas de segunda vivienda, con lo cual el mercado seguirá en buena sintonía y en buen tono, dado este impulso hacia que la economía china crezca al 5%, tal y como habían previsto las autoridades económicas chinas, ¿no? Con lo cual, en ciertos sectores, como los sectores muy influidos por la marcha de la economía, como son materias primas, como es el lujo, probablemente seguiremos viendo buenos comportamientos en estos días. Claro, esto está dando a las bolsas chinas, que están rebotando fuerte desde mínimos. De las últimas semanas lo están haciendo muy bien. Estos 2-3 últimos días están como una moto. Y esto está, o podría ser, un nuevo catalizador para que las bolsas aquí en Europa y en Estados Unidos siguieran marcando máximos. Sí, mejora, como dices, el sentimiento para el mercado de renta variable chino, el apetito de riesgo. Europa está más expuesto a China, le beneficia más, ¿no?, este paquete de estímulos que Estados Unidos, con lo cual puede ser también un aliciente para que la bolsa europea alcance ese buen comportamiento que está teniendo la bolsa estadounidense y, por supuesto, a estos sectores que más están expuestos a la economía china, que estaban muy castigados, como hemos comentado anteriormente, el sector de materias primas, de mineras, que está muy castigado en los últimos meses, dado esa incertidumbre sobre la demanda de la economía china. El sector petrolero también, otro sector relacionado con materias primas que puede estar beneficiado, y por supuesto el sector lujo, que ayer vimos que estaba volando, ¿no? ¿Lo peor ha pasado para el sector lujo? Bueno, yo creo que este punto negativo que tenía, o este nubarrón que tenía el sector lujo durante todo este año, se está disipando, y el sector lujo, como decimos también siempre, es algo más que China, ¿no? También se está desarrollando en el modo de venta por internet, y está desarrollándose también más, por ejemplo, como puede ser Louis Vuitton, en otros mercados que no son el chino, como es el europeo y el estadounidense. Con lo cual, creemos que aún existen recorridos. Nuestras apuestas y nuestras recomendaciones en Alaja Inversiones son Louis Vuitton, y para un soft luxury, Moncler. Otro de los sectores que había estado muy de capa caída las últimas semanas ha sido el automovilístico. ¿Cómo lo está haciendo en las últimas horas?
Bueno, un sector cíclico que ahora también se puede apoyar con este factor de estímulo, ¿no? Chino y este sentimiento positivo, pero bueno, nosotros actualmente no tenemos recomendado ninguna acción automovilística en cartera, ya que vemos que la demanda aún se está resintiendo y que bueno, pues existen ciertos problemas en el sector automovilístico relacionado también con la economía china, ¿no? Este sector, la economía china aporta deflación, o sea, hay más competencia, bajan los precios, aumentan los costes, con lo cual, bueno, pues de momento estamos fuera del sector. Me interesa también el petróleo, el oro, están reaccionando de forma muy tibia, ¿no?, al tema geopolítico. Sí, el petróleo está reaccionando más que al tema geopolítico, que parece que lo tenemos, entre comillas, ¿no?, enquistado. Más que nada está relacionado a la oferta, ¿no? Más que otra cosa. Vimos la semana pasada un aumento del precio del crudo, pues por ese parón que hubo en Estados Unidos, en el Golfo de México, de producción, con lo cual yo creo que actualmente está más influenciado por la oferta, por lo que veremos el 1 de octubre, ¿no?, que también se reúne la OPEC si sigue con ese plan de recorte o no, y quiere mantener ese precio por encima de los $70, porque bueno, vemos que es un juego de oferta y demanda, y que los conflictos geopolíticos ahora mismo pues están pues, contando poco para el precio del crudo, ¿no? Ya, otra cosita más que me interesa, sé que sigues muy de cerca Visa y que no sé si la sigues teniendo en cartera, pero que la has tenido. ¿Qué está pasando en las últimas horas con Visa? Porque he visto que las acciones han caído. ¿Es por una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia o hay algo más? Sí, exactamente. La caída de ayer, bueno, pues eso por esta demanda antimonopolio, de violación de leyes antimonopolio por el Departamento de Justicia, que se está preparando, que aún no está en ello, pero sí, la seguimos teniendo recomendada, tanto Visa como Mastercard, tenemos recomendadas en la cartera de Alaja. Sí, creemos que si bajan los tipos de interés, pues el apetito de los consumidores aumentará. Bueno, sigue en expansión, no solamente en Estados Unidos, que ya la penetración es bastante importante, sino que ahora la expansión está focalizándose en Europa y en Japón. La aceleración de pago con móviles también le beneficia. Tiene un crecimiento del negocio estimado en torno a un 10% anual, y el aumento del crecimiento, ¿no?, de los pagos en Estados Unidos pues ha crecido en línea con el gasto nominal del consumo personal. Sí, se inicia esa bajada de tipos importante, pues el consumo irá en aumento, con lo cual, bueno, aguantaríamos. Muy bien. Bueno, pues son las claves y algunos de los protagonistas a esta hora en los mercados. Araceli, gracias, cuídate y ya por el miércoles. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por el miércoles. Chao. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com, y empieza a soñar con tu casa nueva. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico. Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. La economía en tus manos. Vamos con los periódicos y arrancamos con El Economista. Amancio Ortega se garantiza 4.000 millones con sus alquileres, cobra 2.845 millones en dividendos e ingresó 548 millones por rentas en 2023. El Gobierno eleva hasta 308.000 millones su hoja de ruta energética. Rivera confía en un boom del coche eléctrico y el hidrógeno. Cuenta también que Elías y Olcer condicionan rescatar OHLA a un crédito de 100 millones de euros. Skoda remite otra carta a la cúpula de Talgo para explorar la fusión y también cuenta que Masdar compra las renovables de Saeta Yield. Vamos ahora con el diario 5 días. SIX pone a un banquero de Barclays al frente de la bolsa. 3 empresas chinas financian el mayor proyecto minero de España. La operación, que requerirá autorización del Gobierno, desarrolla una mina de potasio en Navarra. La transacción implica inyectar 200 millones de euros sobre un terreno de 250 kilómetros cuadrados. Cuenta también Orcel, el tiburón de las finanzas que redibuja el mapa bancario europeo. El exbanquero estrella de UBS, ahora en Unicredit, intenta tomar el asalto Commerzbank. Talgo se alía con la polaca PESA para abrir mercado en Europa del Este y cuenta también este periódico que la deuda española cotiza a la par que la francesa por primera vez desde el año 2008. En el diario Expansión, Escrivá revoluciona las áreas clave del Banco de España. BBVA modifica su hoja de ruta en la OPA, en la oferta pública de adquisición de acciones por Banco Sabadell. Los grandes grupos árabes estatales se disputan las renovables españolas. Y cuenta también este periódico que el Gobierno eleva al 2,4% el crecimiento para 2025. Importante, en la contraportada del diario El Economista, China descubre otro enorme yacimiento repleto de tierras raras. Contiene casi 5 millones de toneladas, lo que incrementa el control del país sobre este mercado tan codiciado y necesario para la transición energética. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Empezamos con el diario El País, que titula "El Gobierno negocia con Junts tras frenar la senda presupuestaria". También en clave económica, la portada del País dice que Sánchez apoya el plan de Draghi y apuesta por los eurobonos. En el diario El Mundo, el juez Peinado también puede investigar ya por apropiación indebida a Begoña Gómez. Dice también El Mundo en clave económica que Sánchez negocia concesiones a Puigdemont en todos los frentes para poder salvar los presupuestos. Diario ABC, foto para José Luis Rodríguez Zapatero, dice la información con la que abro hoy ABC, que rechaza reconocer a Edmundo González por lealtad a Venezuela. También abre destacado 5 columnas ABC, nuevo revés judicial a Sánchez por el software de su mujer y el contrato de su hermano. En la portada de La Razón leemos que Junts vuelve a presionar, reclama más de 10.000 millones para el déficit. También añade que el Partido Popular mantiene su marcaje y recopila los 300 escándalos del gobierno, y añade en clave económica La Razón que el gobierno dispara el PIB sin tener en cuenta el ajuste fiscal. Y en la prensa internacional destacamos en el Wall Street Journal, que abre con Netanyahu, dice un Netanyahu aislado resiste la presión para poner fin a los conflictos. Habla también de que el Departamento de Justicia demanda a Visa y alega monopolio ilegal en pagos con tarjeta de débito, y que Caroline Ellison, testigo estrella de FTX, sentenciada a 2 años de prisión. En la portada del Financial Times, Keir Starmer prometerá volver a comprometer a Gran Bretaña con el internacionalismo. Hoy interviene en la ONU, y también habla de Commerzbank. Dice que ha anunciado que su nueva consejera delegada será Bettina Orloff. Y en otros medios británicos vemos en The Telegraph, por ejemplo, que la ministra de Economía británica está considerando la posibilidad de reescribir las normas de endeudamiento de Reino Unido, una medida que podría liberar, dice esta información, hasta 50.000 millones de libras de gasto en su primer presupuesto. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Miramos al ecosistema cripto y lo hacemos con Susana Rodríguez, que es profesora de criptoeconomía y blockchain del IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Primero, las criptomonedas están en verde, ¿no? Parece que está remontando desde el tropezón de este verano. Claro.
Sí, bueno, ya sabes que cada vez hay más correlación con la economía y yo creo que hasta que pasen las elecciones en Estados Unidos pues vamos a tener más verde que rojo. Esa es un poco mi opinión, pero nunca uno sabe cómo va a desempeñar el mercado. De momento el índice de miedo y codicia se encuentra ahora en posición neutral. Estamos hablando ya, Susana, de una capitalización de mercado cripto de más de 2 trillones de dólares. El volumen negociado en las últimas 24 horas supera los 74.000 millones y, como decías tú, está en verde. Mira, Bitcoin estos últimos 7 días ha sido el que menos ha crecido, con 6,5 puntos de crecimiento. Lo tenemos ya superando los 64.000 dólares. Está en 64.181. Ethereum, la segunda gran criptomoneda, ha subido 13 puntos y lo tienes en 2.624. No nos olvidamos siempre de hablar de Tether, que sabes que es la stablecoin, la tercera gran criptomoneda, puesto que mantiene siempre el valor pegado al dólar, pero no dejemos de ver que tiene una capitalización de mercado, Susana, de 119.000 millones. En las últimas 24 horas se ha negociado en esta criptomoneda más de 57.000 millones. Y ya para seguir con las siguientes más importantes, BNB ha subido 10 puntos, está en 601, Solana casi 15 puntos, está en 150, XRP es la que 1,5 puntos, está en 0,58 y nos vamos a Toncoin, que es la moneda de Telegram. Recuerda esto y sigamos haciendo seguimiento de esta criptomoneda que también va a dar, yo creo que muy buenas noticias este año. Está ya en 5,70 con un crecimiento de 3,5 puntos. Mirando el ecosistema cripto, hay una noticia que nos ha llamado la atención en todas estas jornadas. El protagonista es OpenAI. Robin Altman necesita ¿cuántos miles de millones de euros, de dólares para OpenAI? Son 11.500, ¿no? Pues ¿Por qué? ¿Por qué tanta cantidad? Sí. Pues fíjate, vamos a poner por ubicar Sam Altman, el CEO de OpenAI, esta pequeña startup que no tiene más de 600 días de vida y que ya está buscando esa nueva ronda de financiación. ¿Por qué necesita tanto dinero? Pues fíjate, para entrenar a su sistema, para entrenar a su inteligencia artificial, se habla de que necesita al año unos 7.000 millones para mantener ese nivel de competitividad que tiene. Además, se habla también de que tiene unos gastos en operativos y de personal de unos 1.500 millones de dólares. Eso hablamos de la parte de la inversión y de los gastos. ¿Qué está facturando? Pues hoy por hoy reconocen que tienen 1 millón de usuarios que pagamos $20 al mes, es decir, está haciendo unos 240 millones de euros solo con lo que saca de los usuarios de ChatGPT. Más alcanza los 3.000 millones en otro tipo de facturación que le viene de ingresos de empresas que usan su sistema. Es decir, por hacer los números en resumen, estamos hablando de que facturan unos 3.400 cuando su sistema pues necesita, como hemos visto, cerca de 8.000 millones al año. ¿Qué va a hacer? Sale a una nueva ronda de financiación, en esa ronda va a pedir 6.500 millones y espera pedir en préstamos otros 5.000. Con tal de poder mantenerse al nivel de competitividad que le demanda el mercado y mantener pues las inversiones que necesita hacer. Vale, son inversiones potentes, tiene ahí un plan para conseguirlos, pero ¿en qué se diferencian son los nuevos desarrollos que está lanzando el ChatGPT? ¿Qué hay de nuevo? Pues mira, hace apenas unos días lanzó el nuevo modelo O1. Es una versión bastante mejorada del ChatGPT 4.0. Esta nueva versión, este nuevo modelo, no solo es capaz de interpretar y de mantener contigo una conversación y darte respuestas, sino que es un modelo que ya empieza a desarrollar unas tareas cognitivas más asociadas a pensar. Ya piensa la respuesta antes de ofrecértela. Entonces, acaba de lanzar este nuevo sistema que dedica más tiempo a analizar la consulta, descompone los problemas en pasos pequeños, evalúa diferentes enfoques y se está demostrando que tiene un rendimiento superior, sobre todo en áreas técnicas. Pero este es el que acaba de lanzar. ¿Qué está ocurriendo? Que si tú lees los posts de Sam Altman o los tweets que lanza, siempre está dando entre líneas algún mensaje. Y llevamos algunos de nosotros haciendo seguimiento a esos mensajes crípticos que él publica y nos da la sensación de que ya está hablando de Orión, que es cómo se identifica internamente en ChatGPT al nuevo modelo de ChatGPT, que ya sería la versión 5, que sería ya pues esa otra inteligencia que decimos todos que cada vez está más cerca
de esa inteligencia artificial capaz de desenvolverse en cualquier campo, en cualquier actividad. Bueno, es Orión, ahí lo ponemos en el foco. Susana Rodríguez, gracias, cuídate. A por el miércoles. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.